En 1899, como decimos al principio del vídeo, en Avilés empezó todo, digamos, fue el inicio del movimiento obrero en Avilés, fue en 1899. No hablamos solamente de Avilés, hablamos también de la comarca avilesina y sobre todo de Castrillón, ¿no? Porque queramos que no, ya lo habíamos dicho en el vídeo del año anterior, de 1898, lo que fue Arnau y sobre todo la mina de Arnau tuvo mucha repercusión en todo lo que pasaba en Avilés, ¿no? Y todo lo que fue el movimiento obrero en Avilés, ¿no? Hablamos un poco, pues bueno, de cómo empezó, digamos, el movimiento obrero en Arnau, que fue realmente donde empezó la comarca avilesina, ¿no? Y luego un poco la extensión que hubo a Avilés, ¿no? Con reuniones y sobre todo con un hecho fundamental que fue lo que dio pie a que se creara la agrupación socialista avilesina, perdón, y empezara el movimiento obrero ya, digamos, a crecer en Avilés, ¿no? Que fue la visita de Pablo Iglesias y el mitin de Pablo Iglesias a finales de este año, ¿no? En diciembre de este año. Es un poco, espero que os guste, que os suscribáis, os pediría, sobre todo a la gente de Avilés, esto va a seguir habiéndolo, ¿no? O sea, va a haber todos los años, cada 4, 5, 6 días, colgaremos vídeos sobre, año tras año, sobre la historia del movimiento obrero de Avilés, ¿no? Aparte de a todos, como hago siempre, pues bueno, me gustaría sobre todo a la gente de las redes sociales, de los grupos de Avilés, que os gusta mucho la historia, que sé que hay muchos, si compartís cosas, historias, que por lo menos le echéis un vistazo, ¿no? Y si os gusta, suscribáis para hacer que el canal crezca, ¿no? Porque es una parte de la historia de Avilés que estaba un poco escondida, ¿no? O muy poco, digamos, no explorada, porque explorada sí está, ¿no? Y documentada sí está. Pero, en fin, muy poco publicitada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no deja de ser, pues bueno, la historia de la mayoría, ¿no? La mayoría no somos hijos ni de los marqueses, ni de Pedro Menéndez, ni de nadie así, ¿no? La mayoría, pues somos hijos de obreros, de currantes, de gente normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, es guapo eso, que lo compartáis, que lo comentéis, que me mandéis comentarios, si hay cosas que nos gustan, etcétera, lo que sea, ¿no? Y bueno, sin más os dejo con el vídeo, es corto, porque bueno, fue un poco el inicio de todo, y el año no da para tanto de cosas que pasan dentro del movimiento en Avilés, no como el año de 1900, el siguiente vídeo que lo veréis, que ya es mucho más prolífero en la actividad del movimiento obrero avilesino. Bueno, sin más, os dejo con el vídeo. 1899 es un año clave para el inicio del movimiento obrero avilesino, más concretamente en la comarca avilesina. El movimiento propiamente dicho empezó en la mina de Arnau y en la fábrica de Arnau. En los círculos socialistas de la provincia, en marzo, ya se hablaba de que había que extender el movimiento obrero a la zona de Avilés y sobre todo a la comarca minera de Arnau. En julio de este año se fundó la Sociedad de Socorros Mutuos de Arnau y hicieron un mitin al que invitaron a Manuel Vigil, dirigente de la UGT y del Partido Socialista de Asturias. La Compañía Real Asturiana, propietaria de las minas de Arnau y que explota la fábrica de zinc, sabe que el gobierno trata de hacer una ley para que las empresas pensionen a los obreros que llevan a su servicio 40 años. El gobierno proponía 25 y esa compañía propuso 40, que es al parecer lo que prevalece. Y a fin de librarse de tal obligación, había pensado en despedir a los obreros más antiguos, plan que empezó a realizar enseguida, dando boleto a 3 obreros que llevaban trabajando allí casi 40 años. Pero ve aquí que coinciden dichos despidos con la reunión obrera, y temerosa la empresa de provocar un conflicto, revoca las órdenes que tenía dadas. A partir de septiembre la actividad obrera va tomando más fuerza. El 8 de septiembre se empiezan a publicar rumores de que en Castellón se va a constituir una agrupación socialista. El 15 de septiembre, Manuel Vigil da un mitin en Salinas. El 3 de noviembre, los canteros de Avilés se reúnen con Manuel Vigil. El 4 de ese mismo mes se reúnen con él los cargaderos del puerto. El 1 de diciembre, la prensa burguesa asturiana publica que los cargadores del puerto que están en huelga se habían negado a trabajar más de noche ni en días festivos si no les abonaban un jornal doble y les subían el salario en las descargas del mineral y del pincho. El 10 de diciembre se produce el primer mitin socialista en Avilés, con la presencia de Pablo Iglesias.
Al principio, por no encontrarse un local adecuado, ya que ningún teatro avilesino quería alquilarles el teatro a los socialistas y no encontraban local adecuado y con bastante capacidad para realizar el meeting, se cambió esta por una pequeña conferencia de Pablo Iglesias y solo se avisó de palabra a unos cuantos obreros, aunque a última hora se encontró un lugar de regulares dimensiones en donde se concentraron numerosos trabajadores para escuchar a Pablo Iglesias. Eso fue el lunes 4 de diciembre a las 8 de la tarde. Los socialistas consiguieron un local espacioso y en el centro de Avilés, y el domingo siguiente, 10 de diciembre, a las 3 de la tarde, pudo celebrarse el primer gran mitin obrero en Avilés, más concretamente en el Teatro Circo Somínez. Creemos que es interesante, por ser el primer mitin obrero que se realizó en nuestra villa, reproducir el artículo que la Aurora Social publicó el 16 de diciembre de 1899 sobre este acto. El artículo dice así: habiéndose podido conseguir un local espacioso en dicha villa, los correligionarios de allí organizaron un mitin para conmemorar la fundación de aquella agrupación socialista, que había quedado constituida en la noche del sábado anterior con unos 35 afiliados aproximadamente. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, se celebró el mitin, al que asistió una concurrencia grandísima, viéndose ocupadas las grandes ventanas que tenía el local por la piñada multitud que se aglomeraba en ellas, no pudiendo penetrar en el local por estar totalmente ocupado. A la hora indicada, ocupó la presidencia el compañero Manuel Puente, de Avilés, que explicó en frases sencillas el objeto del mitin. Primero, que se celebraba en Avilés de propaganda socialista, y presentó a los compañeros Manuel Vigil y Pablo Iglesias, que eran los que tenían que hacer uso de la palabra. Concedida esta, a nuestro amigo Vigil, después del cariñoso saludo con que le acogen los numerosos obreros que había en el local, presenta las ideas socialistas como encarnación del ideal que persigue la humanidad, caminando hacia algo mejor que la miseria en que viven la mayoría de los seres que pueblan la tierra. Deshace los errores que algunos malavenidos con la verdad han divulgado sobre el socialismo, que lo hacían ver como una utopía producto de mentes soñadoras, desmolistando lo contrario, puesto que estaba sostenido por razones científicas incontrovertibles. Dice que para llegar a su implantación es necesario ir preparándose por medio de la educación e instrucción, para que la clase trabajadora, principalmente interesada en concluir con el régimen capitalista, no sea hábilmente engañada por farsantes que combaten el socialismo por sistema. Enumera algunas de las causas que obligan al trabajador a tomar parte activa en la política, para ir alcanzando leyes que le pongan en condiciones de luchar con éxito contra el poder, hoy casi omnímodo, del capital. Examina parte de los males sufridos por la clase trabajadora durante los últimos tiempos, por no disponer todavía el Partido Socialista Obrero de suficientes fuerzas para oponerse a la insigne torpeza de los políticos españoles en sus arranques belicosos y a la criminal ambición de la burguesía española, que predicaba la guerra, eximiendo a sus hijos con el dinero robado a los trabajadores. Pondera las excelencias de la organización obrera y termina aconsejando a los que estuvieron conformes con las ideas impuestas a su ingreso en el partido para poner hoy un freno a la canalla capitalista y acabar después con la explotación del hombre por el hombre. Le siguió nuestro querido correligionario Pablo Iglesias, quien al aparecer en la tribuna es saludado con prolongada salva de aplausos. Terminados estos, nuestro amigo pronunció un admirable y persuasivo discurso, en el que en párrafos encantadores por su sencillez expuso por qué razón existía el socialismo, desentrañando la actual sociedad en su estructura económica, para demostrar cómo la injusticia, el despojo y la barbarie, engendrados por el régimen burgués, hicieron concebir la idea de redención encarnada en el ideal socialista, producto del desenvolvimiento progresivo de la industria, en el cerebro de ilustres pensadores que iluminaron con su ciencia el oscuro problema de la llamada cuestión social. Al día siguiente de este meeting, la Sociedad de Canteros realizó otro acto propagandístico también con la presencia de Vigil y de Pablo Iglesias. En este mes de diciembre de 1899 se constituyeron en Avilés la Sociedad de Canteros, con Manuel Puente de presidente. También se constituyó la Sociedad de Banistas, que se llamaba el Sostén, con Eugenio del Valle como presidente, y la Sociedad de Albañiles y Pintores, que lideraba Jesús Muñiz.